Bueno, en un teórico donde vamos a trabajar sobre género y sobre semihistoria, esta presentación es como bastante particular porque intenta reproducir en alguna medida lo que fue el teórico presencial del martes pasado. Yo inicié ese teórico mostrándole a los chicos un video que armó el docente Santiago Videla con las definiciones de semiosis social. La semiosis social es la dimensión significante de los fenómenos sociales, en tanto que procesos de producción de sentido, una huella es una marca que el analista pone en sistema productivo. Un texto es lo que circula en la semiosis y consume el latido. Cuando el analista relaciona sus marcas con el sistema productivo. Personalizando productos, apuntamos a procesos. El analista construye el discurso como objeto de estudio, porque pone el texto en relación con el sistema productivo. La circulación es solo el nombre y una diferencia, la diferencia entre los discursos en la instancia de producción y la de reconocimiento. Hay que pensar la semiosis social con flow. Este flow que te deja la semiosis social. La semiosis social es la dimensión significante. Y una vez que lo pasamos les pedí que me dijeran qué era lo que observaban. En general todos respondieron algo vinculado con la música, con el género musical. Y yo les dije, ¿y por qué no lo podemos pensar como una clase? Y me miraron de manera bastante extrañada. Entonces yo lo que les planteaba es que, por ejemplo, los peripatéticos, la escuela peripatética, los que seguían Aristóteles, trabajaban las clases a manera de paseo, mientras daban vueltas, eso tiene que ver específicamente con el nombre de la escuela, hablaban sobre filosofía. Y este hablar sobre filosofía tenía que ver específicamente con una situación de enseñanza-aprendizaje. O lo que hacían los acusmáticos, los discípulos principiantes de Pitágoras, que no veían al maestro, sino que lo escuchaban detrás de una cortina. Entonces pensaba, frente a estas dos situaciones, si uno los mira de lejos, de ninguna manera, con nuestra experiencia actual, puede pensar que están frente a una clase, y sin embargo, las dos situaciones, la de los acusmáticos y la de los peripatéticos, tienen que ver con una situación de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿por qué no pensar que ese video que armó Santiago no está más vinculado con una clase que con otro tipo de cosas? Si los géneros fueran siempre iguales a sí mismos, evidentemente no sería tan interesante su estudio y no sería además tan complejo. Nos vamos a meter entonces breve y simplemente en esta cuestión. Desagregada, construida en manera de ítems, la definición de Oscar Steinberg de género, el plural es porque por supuesto se remite a la multiplicidad de géneros, que aparece en Proposiciones sobre el género. Él va a decir que son clases de textos o objetos culturales que se puedan discriminar en todo lenguaje o soporte mediático, que presentan diferencias sistemáticas entre sí, que en su recurrencia histórica instituyen condiciones de previsibilidad en distintas áreas de desempeño semiótico e intercambio social, y que tienen carácter de institución relativamente estable, y eso incluye
los metadiscursos. Sí podemos decir, por supuesto, que esa clasificación tanto de género como de estilo son clasificaciones de los nativos. Es decir, nosotros clasificamos de manera automática y sin darnos cuenta por género y por estilo, y que por supuesto que ordenan el campo de la vida social. ¿Por qué empezar por esta idea de que son clases de textos objetos culturales? Bueno, hay que pensar en principio que las primeras clasificaciones, y ahora sí voy a hablar puntualmente de género, tuvo que ver con géneros vinculados con lo artístico. En primer lugar, con los literarios. Ya en la poética aristotélica tenemos una clasificación de géneros, pero después también se sumaron otro tipo de géneros y solamente vinculado con lo artístico. Tuvo que pasar mucho tiempo, recién en principio del siglo XX, cuando Bakhtin plantea los géneros discursivos, se empieza a pensar la noción de género vinculada con algo que no tenga que ver con el arte, para decirlo de manera rápida, general y en alguna medida para mal decirlo, porque esto es como muy abuelo de pájaro. Diáticos que entienden perfectamente de qué va, que lo que aparece en el texto de Steinberg es una clasificación vinculada justamente con los géneros mediáticos. Decimos entonces que hablamos de clases de textos o objetos culturales. Tenemos un primer pasaje muy importante de una instancia que solía estar vinculada a los textos, a la textualidad, en los géneros literarios de manera concreta y literal, y en los artísticos menos literal, porque estamos clasificando también esculturas, para decirlo de alguna manera. Pero después Steinberg, cuando piensa en los géneros mediáticos, va a ampliar este concepto a objetos culturales. Y entonces la categoría de género va a ser una categoría amplia en términos de, uno podría decir, de materialidad, pero no solo, porque van a ver que se nos complican algunas cuestiones. Que es discriminable en un medio o en un soporte o en un lenguaje. Hay algunas cosas que nos parecen verdades de perogrullo. Si uno dice radioteatro, y el radioteatro es un género, tiende a pensar que es bastante obvio que si no hay radio, no haya radioteatro, y entonces esta idea de discriminable en un medio parece sencilla de pensar. En relación con esto, podemos pensar que hay géneros televisivos, y pensamos en el lenguaje de lo televisivo, entonces decimos un noticiero televisivo, un teleteatro, un programa de entretenimiento. Uno puede asociarlo a ese medio en el que tiene lugar. O en la radio, un noticiero radiofónico, un programa de entretenimiento radiofónico, un radioteatro. Inmediatamente uno asocia esos géneros al lugar donde en donde se inscriben. Sin embargo, esto sería como sencillo, entonces pensamos en un medio e inmediatamente reflexionamos sobre los géneros de ese medio, pero sucede que no es así. Sucede que nos encontramos, por ejemplo, en el caso del radioteatro, el tema de los podcasts o el tema de los radioteatros en YouTube o cosas por el estilo, nos permiten pensar en la actualidad que esto no parece tan asociado a una instancia específica. Sin embargo, el propio Steinberg lo va a reflexionar de manera pronta.
Bueno, tengo la sensación de que esto es un poco complicado frente a una pantalla, pero voy a Aristóteles porque es la primera clasificación de géneros en la historia occidental. Aristóteles, en su Poética, lo que hace en principio es reconocer, y fíjense que acá no tenemos distancia. Los géneros que Aristóteles clasifica, recuerden que Aristóteles es del 330 a.C., ya existían. O sea, esos géneros tenían lugar, la sociedad los reconocía como tales. Él lo que va a hacer es revisar sus características. Los nombres los tenían también, ¿eh? Entonces, lo primero que va a decir Aristóteles es: hay diversidad para imitar. Recuerden que estamos en un momento en el que se piensa, estamos en el universo de lo artístico, para decirlo de alguna manera. Lo que sucede es que en ese momento lo artístico también tenía vínculo con lo religioso. Entonces las cosas se hacen un poco más complicadas, pero voy a eludir todo tipo de complicaciones y me voy a ir a algo muy puntual. Digamos, como hay diversidad de cosas para imitar, también hay medios diferentes de imitación, hay modos diferentes de imitación, hay objetos diferentes de imitación. Entonces él dice, Aristóteles, bueno, el medio de imitación puede ser el ritmo, puede ser la melodía, puede ser el metro. Entonces hay tragedias, comedias, epopeyas, ditirambos. El objeto de imitación puede ser mejores, iguales o peores. Es decir, podemos imitar algo mejor de lo que existe, igual a lo que existe o peor de lo que existe. El dato que es interesante porque, por ejemplo, la tragedia imita a los mejores. Incluso, claro, uno tendería a decir inexistentes, pero por ejemplo, los héroes, los semihéroes son parte de este universo. Y la comedia imita a los peores. No sé si está bueno decir de esta manera, digo, y con tanta distancia, sin verles la cara, que eran los peores para Aristóteles. Digo, un rengo, un pobre, eran los peores, para decirlo de alguna manera. Y después también va a pensar el modo de imitación. ¿Cuál es el modo de imitación? Bueno, se puede narrar y entonces una sola persona va a hacerse cargo de ese relato. Estamos hablando, por supuesto, de la epopeya, pero también se puede hacer actuar a los imitados. Y entonces la tragedia y la comedia lo que hacen es actuar a los imitados. Tenemos las palabras, lo que llamaríamos los parlamentos de cada uno de los personajes. Entonces, fíjense de manera así, insisto, muy rápida y muy poco profunda, que podemos imitar con ritmo y entonces tenemos algo vinculado con ritmo, con melodía, tenemos algo vinculado a los ditirambos. Ahora, si ponemos en juego el metro, nos entra a jugar el objeto de imitación y entonces tenemos, si se trata de imitar a los mejores, tenemos a la tragedia, pero si se trata de imitar a los peores, tenemos a la comedia. Ahora, en los modos de imitación podemos dar cuenta, perdón por la simplificación, a los mejores y a los peores, porque en la Ilíada tenemos personajes que son, comillas, mejores, y tenemos un Aquiles, pero también tenemos a los peores y tenemos, comillas de nuevo, a personajes que son mirados de manera negativa, ¿no? Digo, aparecen los dos. Sin embargo, el modo de imitación nos diferencia la narración de esto que hoy llamaríamos género dramático, tragedia y comedia. ¿Ven lo que va haciendo? Lo que va planteando es
La característica que no aparece acá y entonces hay por lo menos una instancia de diferenciación entre géneros. Insisto, esto lo podemos ver porque estamos muy lejos y porque estoy haciendo una simplificación brutal, pero intentando explicar esta idea de las diferencias sistemáticas entre sí. De las características de los géneros, de acuerdo con lo que plantea Steinberg, es que en su recurrencia histórica instituyen condiciones de previsibilidad. Como el radioteatro fue un objeto sobre el que investigué bastante, traigo a colación dos momentos en los que el género, está en el momento de instituirse todavía y cuando el género ya tiene un lugar importante en la sociedad. Si ustedes observan dos de las publicidades, van a ver que una es una publicidad de jabón, que se llamaba Jabón Naftol, y esta línea que por supuesto desde acá no se ve, lo que indicaba es escuche su radioteatro, bla, 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 en la radio, el horario. En las dos publicidades, una de jabón y en la otra de crema Pond's, en estas líneas muy pequeñitas se indicaba que uno podía escuchar el radioteatro X en tal emisora y en tal horario. Es decir, lo que se publicitaba era el jabón, lo que se publicitaba era la crema, y la indicación del radioteatro aparecía de manera mínima en esas publicaciones. Del otro lado, lo que podemos observar es exactamente lo contrario. Lo que tenemos es la publicidad del radioteatro y de modo mucho más pequeño el auspiciante. Ahí el radioteatro es Tarzán y Todi es el que auspicia. En el caso del Fantasma de la Ópera, lo que tenemos es otra cosa que sucedía de manera sistemática, era que había algunas marcas que auspiciaban los radioteatros. Entonces teníamos Palmolive, que era una marca de jabón, auspiciaba radioteatro, Atkinson, que auspiciaba radioteatros, y así sucesivamente. Esto solamente puede entenderse cuando el radioteatro ya está como género instalado, es decir, por lo tanto tiene recurrencia histórica. Que sea histórica no significa que lleve demasiado tiempo, sino muchas veces que lleve demasiada insistencia en el marco de una comunidad, y entonces efectivamente hay condiciones de previsibilidad. Ahora, lo que reconocemos como géneros no siempre aparecen como géneros, tienen un momento de constitución, y entonces, siguiendo con lo mismo, este es el momento en el que el género radioteatro todavía no era previsible, todavía no tenía recurrencia histórica, y esto fue lo que sucedió con La Guerra de los Mundos de Orson Welles, que por supuesto todos ustedes han escuchado nombrar alguna vez en la vida. En este radioteatro efectivamente había una presentación que era la indicación del comienzo del programa, decían cuál era el radioteatro que se iba a presentar, quién era el autor, etcétera, etcétera, o sea, todo lo que fuera la ficha técnica. Y el formato ficcional que tenía este radioteatro era de noticiero. Ese era el formato ficcional. Lo que terminó sucediendo es que muchas personas engancharon ese programa cuando ya estaba empezado. Entonces se perdieron la presentación. Por eso es que en un momento en el que todavía no estaba, que no era previsible ese género, que no tenía recurrencia histórica, es que sucedió lo que sucedió. Entonces estas son como las noticias, ¿no? La falsa guerra de la radio despierta terror en los Estados Unidos. Porque justamente no era un género que estuviera asentado de manera previsible. Para que efectivamente podamos hablar de un género, siguiendo por supuesto la definición de Steinberg, tiene que darse la estabilización de los metadiscursos. Es decir, tiene que haber un acuerdo, una convención en relación con la denominación.
en el momento previo a la instalación de ese género, fíjense, las personas los llamaban de distintas maneras. Se los llamaba novela radial, novela radiotelefónica, teatro del aire, radionovela, teatro del éter. Es decir, cada uno llamaba a ese género que se estaba constituyendo de manera diferente. Una vez que se lo empieza a llamar radioteatro, podemos decir también que tenemos efectivamente el género. Antes, cada uno, no hay que entenderlo por supuesto en términos personales, ¿no? Pero digo, está instituido ese género cuando efectivamente el metadiscurso se estabiliza. Y ese reconocerlo muchas veces tiene que ver con la posibilidad de denostarlo también, pero fundamentalmente de decir, sabemos de qué estamos hablando en términos de comunidad. Vean que esto no aparece de la nada, los géneros no tienen generación espontánea, como nada, en la naturaleza tampoco. Tiene por supuesto sus antecedentes. Teatro leído por radio. Se agarraba un texto dramático, alguien leía el parlamento de un personaje, de otro personaje, las acotaciones escénicas, es decir, hubo radio y hubo teatro leído. Todo esto se produjo muy pronto en el tiempo, Pero también hubo improvisaciones. Digo, fundamentalmente actores que no podían darse el gusto en el teatro de improvisar, porque en el teatro, no estoy hablando del teatro popular, sino del teatro más comercial, tenían que regirse por lo que los autores escribían, entonces usaban la radio para jugar un poco e improvisar. Esto también es un antecedente de radioteatro. Esquicios dramáticos, algo que podría parecerse a lo que hoy llamaríamos sketch, para decirlo de algún modo. Y algo muy interesante que era transmisiones desde la sala de teatro. Es decir, se ponían micrófonos en los teatros y las personas que tenían radios podían escuchar, por supuesto imagínense lo que les llegaba, solamente la cuestión sonora. Entonces podían escuchar, no sé, pasos de personajes, parlamentos, y se perdían de todo el resto. Pero todo esto son antecedentes del radioteatro. 12 años después del inicio de la radio en Buenos Aires, el radioteatro ya está constituido como género. Esto para plantearlo sencillamente como una instancia de, bueno, el género no es que tiene como les decía, una generación espontánea, sino que tiene antecedentes. Rápido a colación, porque ¿se acuerdan en la instancia en que habíamos hablado de discriminable en un medio, lenguaje, soporte? Cuando yo decía, parece una verdad de perogrullo decir que si hablo de radioteatro estoy hablando de radio, se empezó a denominar radioteatro y apareció de manera como muy insistente en la coyuntura pandémica, pero no fue el único caso. Se habló de radioteatro y se decía primera plataforma argentina para escuchar radioteatro online, es decir, ya no estamos hablando de radio, o después se hizo un concurso nacional de teatro en radio, que se llamaba Escenas en Sintonía, esa marca de INT es porque es el Instituto Nacional de Teatro, que hizo un concurso nacional de teatro en radio, o por ejemplo algunas noticias como que decía que Víctor Hugo Morales estrena su primer radioteatro por AM750, vuelve un ciclo que coordina una actriz, es decir, empezó como a aparecer la noticia y después apareció otro radioteatro que se llamaba El Desalojo y decía, está alojado en YouTube. Nos vamos encontrando con estas noticias en donde vamos despegando el radioteatro como género de la radio, ¿no? Nada raro, por supuesto, nada nuevo. O mejor, cuestiones tecnológicas, hubiera dejado una pantalla en blanco porque lo que hice el martes fue, por supuesto, no poner esta diapositiva y ustedes ahora van a ver esta diapositiva y yo voy a ir contando otras cosas. En realidad, esta diapo tiene que ver con
una especie de conclusión de lo que voy a introducir muy brevemente, que está en el marco de la introducción de La construcción de lo radiofónico, modos de producción de la novedad discursiva, de José Luis Fernández. José Luis, en este libro, va a plantear la consolidación de la radio como medio masivo en Buenos Aires. Y entonces lo que él dice es, hay que diferenciar, por un lado, el clima de época, las historias particulares de los dispositivos técnicos, la historia de los géneros y de los estilos discursivos, y la historia de las costumbres sociales de intercambio discursivo, y ver los modos en los que se articulan las series. Él dice, en realidad hay que ver qué es lo que produce la instalación de un nuevo medio en la sociedad. En este caso se está hablando de la radio, pero el planteo de José Luis es que nos tiene que servir para pensar otras cosas que no sean la radio, sino también otro tipo de medios o de hipermediaciones. Y fundamentalmente va a decir, la sociedad con radio que genera efectos en otras series de la vida social, en lo deportivo, en lo ficcional, en la información, en lo musical. Es decir, pensar que la construcción de lo radiofónico sirva para establecer parecidos y semejanzas, por ejemplo, con el lugar de Internet. Mostrar la capacidad de la semiótica, que para nosotros no es solo una metodología, sino que sirva para hacer aportes a otras disciplinas como lo que efectivamente es una ciencia social, entre otras ciencias sociales. Entonces, cuando hace la reconstrucción, dice, bueno, entre 1920 y 1935, ya Buenos Aires tenía un sistema de medios gráficos sofisticados, tenía comunicación en vía pública, había un cine que al final de este periodo va a dejar de ser mudo. Una ciudad, va a decir José Luis, es una configuración espacial que no es exclusivamente territorial y sobre todo si lo pensamos en términos de radio, porque la radio justamente pone en cuestión las fronteras territoriales. Nos va a decir, estudiar la historia de la radio de una ciudad como parte de un proceso histórico general se opone a estudiar la historia de la radio como un producto de fenómenos macro, como una etapa, por ejemplo, del capitalismo o como un momento de la cultura occidental. Y voy a decir algo que es sumamente interesante. Cuando hablamos de la historia de los medios, hablamos de la historia de sus discursos. Más precisamente, hablamos de la historia de su vida discursiva. Ustedes que ya han venido cursando semiótica, nuestra semiótica, ya saben que es así. Y José Luis va a decir que la novedad se captura en el nivel micro y que justamente poder focalizar la materialidad textual nos permite incorporar novedades. Entonces dice, a ver, no vamos a pensar en la radio, vamos a pensar en lo radiofónico. Y entonces José Luis plantea qué es esto de lo radiofónico. Pensar en las posibilidades de producción de texto, cuya materialidad es el sonido. Estos textos son emitidos desde fuentes localizadas hacia audiencias indeterminadas y como a su intertexto que incluye metadiscursos relativamente estables, es decir, todo lo que tenía que ver con las revistas especializadas, con secciones en publicaciones de la gráfica en general, con las programaciones de la radio, pero también con otros metadiscursos mucho más difíciles de circunscribir, como por ejemplo los que se esparcen en las conversaciones de la audiencia. De eso hablamos cuando hablamos de lo radiofónico. Entonces lo radiofónico implica la vida metadiscursiva, la vida discursiva, la vida social, y entendemos lo radiofónico como el proceso de construcción de todo ese conjunto de fenómenos. Lo que va a hablar José Luis tiene que ver con
con la novedad. Entonces va a citar a Lévi-Strauss, va a decir que una sociedad cambia es una trivialidad, pero decir que en una sociedad todo cambia es absurdo. Entonces la investigación de la ciencia social en relación con la novedad, en un momento superficial de reconocimiento de un fenómeno nuevo, lo que interesa es la manera en la que la novedad incide en el resto de lo social. Como decíamos un poquitito antes, ¿no? Digo, este pasaje de una sociedad sin radio a una sociedad con radio, que por supuesto no sea de manera automática ni violenta, sino que implica muchas instancias y bien diferenciadas. La inquietud, va a decir José Luis, que genera el hallazgo de algún dato nuevo y este intento de incluirlo en el relato que vincule lo nuevo con lo previo, que oculte los desgarros en la continuidad. Yo les sugiero la lectura atenta a la descripción que hace José Luis de Martín Barbero y los 3 momentos del folletín, que la verdad es que cierran muy bien, cierran muy lindo, pero no hacen otra cosa más que explicar de manera, para decirlo de algún modo, edulcorada algún tipo de fenómeno. Entonces lo que va a hacer José Luis acá es plantear otro tipo de reconocimiento de modo de producción de la novedad discursiva, ¿no? Y en este marco, digo, insisto, pensando que no los tengo enfrente, me interesa que se pongan a reflexionar un poquitito en esta cuestión de los apocalípticos y los integrados, ¿no? Esa clasificación de Umberto Eco. Digo, para los apocalípticos, piensen lo que pasó con el radioteatro de Orson Welles, ¿no? Digo, esta idea de que los nuevos medios destruyen, que se consumen sin ninguna posibilidad de crítica, y los integrados que en realidad piensan en la incorporación, en la participación de los ciudadanos de estas nuevas mediatizaciones o en el acceso novedoso de los ciudadanos. Entonces pensar desde una posición apocalíptica o de una posición integrada un fenómeno, y mucho más un fenómeno novedoso, orienta definitivamente el estudio de ese fenómeno. Ya la verdad es que pensar en la radio no nos sirve, porque no podemos tomar una posición sobre algo que tenemos tan instalado. Pero sí podemos jugarlo, por ejemplo, en relación con algo que no vamos a llamar de ninguna manera medio, por supuesto, pero es esta nueva aparición, pónganle, empezar a jugar en relación con la inteligencia artificial. Y de nuevo ponerse en una posición de apocalípticos e integrados. Estoy a favor, estoy en contra. Ver cuáles serían todos los elementos a favor y todos los elementos en contra. Ustedes pueden hacerlo porque justamente están estudiando. Seguramente en el marco de la sociedad es más difícil pensar que piensen pros y contras en relación con la cuestión. Me parece que es interesante hacer ese ejercicio. Si bien, por supuesto, Eco lo hace frente a 2 posiciones en relación con la cultura de masas y de los medios de comunicación, nosotros en la actualidad podríamos hacerlo en relación con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esta aparición de un, comillas, nuevo medio, cuando lo observamos se corre el riesgo de que inadvertidamente se inscriban y se descarten los medios previos como si fueran viejos, como si nos quedaran descartados y que entonces nos distancien del objeto. Lo que va a hacer José Luis entonces con esta instancia es, con una finalidad descriptiva, por un lado revisar el estilo de época y observar las historias particulares de la serie de los dispositivos, de la serie de los géneros y estilos, de las series de las prácticas de intercambios discursivos, y entonces sobre eso revisar eso que consideramos fenómenos nuevos y ver qué es
lo que permanece y qué es lo que efectivamente se transforma. De nuevo, en relación con los dispositivos técnicos, con los fenómenos discursivos y con las prácticas sociales vinculadas. Y observar si efectivamente hay efectos en la época. Porque lo que sucede, digo, para pensarlo de manera muy rápida, seguramente lo van a ver con sus docentes en las comisiones, pero piensen, a ver, si uno reflexiona sobre la serie de los dispositivos, hay muchas personas que consideran que el dispositivo, que es el que restringe y habilita ciertas posibilidades, por ejemplo, discursivas, son determinantes. Frente a esto, uno podría pensar que el teléfono, en sus orígenes, fue utilizado, por ejemplo, para pasar música. Traten de pensar el teléfono de tubo, ¿no? En sentido estricto, el teléfono permite que alguien del otro lado de la línea escuche música, ¿sí? Uno pone la bocina del teléfono al lado probablemente de un gramófono, digo, por una cuestión de época, y del otro lado del auricular alguien efectivamente escucha esa música. Es decir, el dispositivo técnico lo habilita, y sin embargo el teléfono no sirvió para escuchar música, sirvió para las conversaciones interpersonales. Lo traigo a colación justamente por esto, porque no hay una determinación de las posibilidades y de las restricciones del dispositivo técnico en relación con los usos que efectivamente se le dieron. Entonces, fíjense lo que terminó sucediendo. ¿Podía, aparecer los géneros musicales? Sí, efectivamente. Ahora, las prácticas sociales inhibieron esa posibilidad que el dispositivo técnico habilitaba. Entonces, lo que plantea José Luis con este esquema es que frente a aquello que nos parece del orden de la novedad, lo que tenemos que hacer es ir trabajando en términos de descripción para ver qué es lo que efectivamente estaba, qué es lo que permanece, qué es lo que se transforma en cada una de estas series. Bueno, en el teórico yo estuve trabajando con algunas ejemplificaciones de videoreacción y de booktubers y demás, pero me parece que en este contexto mejor abandonarlo y pedirles a ustedes que traten de comparar. Por ejemplo, trabajé con el ejemplo de Sensacine y efectivamente ver si esto tenía que ver con el orden de la crítica, si podemos establecer algún tipo de vínculo con eso, y estábamos viendo que había algunos puntos vinculados con la crítica cinematográfica tradicional que aparecían, pero había otros que no, o estuvimos trabajando con dos booktubers, una española y otra argentina, en donde aparecían otras cosas que excedían eso que nosotros podíamos pensar como crítica literaria y como instancia de recomendación, pero bueno, se los dejo para que lo sigan trabajando en las comisiones.